Muy buenos días, la paz de Cristo, hermanos, que el Señor Jesús les siga bendiciendo y en esta mañana. Vamos a compartir en esta mañana un tema y aquí traigo unas escrituras. Se llama Una mente en tinieblas, significa muertos hacia Dios. Entonces aquí saqué anoche unas escrituras para compartirlas con ustedes. Yo tengo mi Biblia y ahorita con la ayuda del Señor Jesucristo, para que Él nos dé el entendimiento, porque yo la palabra de Dios, yo la puedo compartir con ustedes, pero el único maestro aquí que nos enseña es Jesús. Dice que todos seríamos enseñados por Dios. Así que vamos a la escritura. Yo apunté los versículos casi todos para no tomar mucho tiempo, pero yo se los voy a dar y ustedes por favor en un lápiz, una pluma, apunten los versos y, y vayan a su Biblia y vuelvan, porque Dios le va a dar más a usted todavía de lo que estamos compartiendo. Una mente en tinieblas significa muertos hacia Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Jesús. Tú abriste, Señor, el entendimiento, Señor. Dice tu palabra, Señor, que todos seríamos enseñados por el Espíritu Dios. Espíritu Santo, Señor, que eres tú, Señor Jesús. Así como tú le abriste el entendimiento a aquellos discípulos tuyos que iban en el camino de Emaús, Señor, para que ellos pudieran entender las Escrituras, Señor. Así te pedimos, Dios, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra. Gracias te damos por este día, Señor, que nos da la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje. Lo pido en tu nombre, Jesús. Y que tú seas, Padre, enseñándonos en esta mañana. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Una mente en tinieblas significa muertos hacia Dios. Ahora, una mente en tinieblas, muertos hacia Dios significa separados de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a ver unas escrituras cómo estamos pasando de muerte, o sea, que no teníamos a Dios, a Cristo. Estábamos muertos, sin entendimiento de Dios, ajenos a las promesas de Dios, al pacto de Dios, pero ahora Dios nos quita de esa muerte y nos trae a vida. ¿Okay? Y dice Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Usted lo va a leer, yo nomás voy a leer una parte. Dice la palabra y se lee en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estábamos muertos en el pecado. ¿Okay? Ahora, en Juan 5:24 dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿De qué muertos están hablando aquí? Dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y el que la oyere vivirá. O sea, el que oye la palabra de Dios va a vivir, va a pasar de muerte a vida. En Ezequiel capítulo 37, del 1 al 14, Dios le hace una pregunta, Jesús le hace una pregunta a Ezequiel y dice que lo llevó a un valle de huesos secos y muertos, grande en gran manera, significa el mundo donde estamos. Y le dice, ¿vivirán estos huesos? Le hace la pregunta a Dios. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y el verso 14 me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Oíd palabra de Dios. Y dice que le profetizó.
y subió la carne, los tendones, y luego le dijo Dios, ahora háblale al espíritu, habla al espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, y dice que entró. Y luego dice ahí en el verso 13 y el 14, dice, he aquí os abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Os haré subir de vuestras sepulturas. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Aquí es donde quiero, en Mateo 23, 27, Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas, hay de ustedes escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se miran hermosos, pero por dentro están huesos llenos de huesos de muertos. Entonces, esa sepultura que nosotros estamos, dice, lo subiré, dice, y haré subir de vuestras sepulturas, dice. Os haré subir de vuestras sepulturas. El alma de nosotros está sepultada. No puede oír la palabra de Dios porque este cuerpo lo tiene oprimido. Este cuerpo nomás anda en todas las cosas del mundo, pero el alma. Entonces Dios dice, háblale al espíritu, háblale al alma para que se levante. Oíd palabra de Dios. Amigos, muchas veces este cuerpo no quiere oír la palabra de Dios, pero el alma de nosotros está sedienta. Así que nosotros tenemos que esforzarnos a darle la palabra de Dios a nuestra alma, y es la única manera para que pueda tener vida, dice. Y luego dice el verso, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Okay? Entonces, Dios pone su espíritu. Él dice en Juan 6:63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, la palabra de Jesús es espíritu y es vida. Cuando nosotros estamos en la palabra, escuchando la palabra de Dios, lo que estamos recibiendo es vida para nuestra alma. Jesús le dijo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No nomás de pan vive el hombre. Nosotros tenemos que darle la palabra de Dios. Porque si el hombre tiene vida cuando va y come todos los días, comida para este cuerpo, pero el hombre sigue muerto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para que el hombre pueda tener vida, necesita la palabra de Dios. Si no, todavía está caminando en esa mortandad. Y luego dice que muerto significa separado de Dios. Separado de Dios. Ahorita vamos a estar entendiendo esto. La palabra de Dios, ahí en Ezequiel capítulo 1 y el 4, dice, y me dijo, hijo de hombre, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y comí y me fue en mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce como la miel. Dice, come este rollo, o sea, la palabra de Dios. Y ve y habla con mis palabras. Ve y diles mis palabras para que tengan vida. Y lo comí, fue dulce. Pero el problema, amigos, el problema aquí es que cuando nosotros comemos la palabra de Dios y la queremos compartir a alguien, ahí es donde está el problema. El problema para ellos, para nosotros no. Pero nuestra alma se aflige porque muchas veces, ya vas a empezar a hablar de religión, ya vas a empezar a hablar de cosas. No, hombre, no, no es domingo allá en la iglesia y cosas de esas que te entristece que la persona no quiera oír la palabra de Dios. Entonces es dulce como la miel en tu boca, pero muchas veces cuando la quieres compartir a gente rebelde que no quiere oír la palabra de Dios, eso nos entristece a nosotros. En Jeremías 20, del 8 al 11, Jeremías estaba pasando una cosa, dice que dijo, ya no voy a hablar más en tu nombre. Dice, porque la palabra tuya de Dios me ha sido afrenta. Pero había un fuego dentro de mí, dice, que no me dejaba. Entonces, ese fuego
que Dios siempre lo ponga en nuestro corazón para nosotros poderles hablar a la humanidad de la palabra de Dios, que nunca se apague ese fuego en nosotros para poder nosotros compartir la palabra. La palabra de Dios, hermanos, siempre ha sido luz, luz y vida. Desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo en Génesis 1:3, le dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. O sea, hágase la luz y fue la luz. Esa luz es una manifestación de Dios mismo. Y vio Dios que la luz era buena. Ahora, déjenme le explico, dice. Dios, para que nosotros entendamos, dice, y vio Dios que la luz era buena. Por supuesto que Dios sabe, es la luz de Él. Nomás que nos lo está diciendo para que nosotros entendamos. Porque aquel querubín, Satanás, que cayó y que había puesto todo en desorden y en tinieblas, hace creer a la gente que las tinieblas son buenas. Y las tinieblas no son buenas. Dios dijo, y vio Dios que la luz era buena. Dios es luz. Entonces Dios hizo una separación. Dice, y separó Dios las tinieblas de la luz. Entonces, siempre ha existido eso, Caín y Abel, uno caminando en tinieblas y el otro caminando en luz. ¿Por qué caminando en luz? Porque la palabra de Dios iba esa luz en ellos. Pero los otros que no llevaban la palabra de Dios, ¿cómo iban? Caminando en tinieblas, en pecado, en maldad y haciendo las cosas de ellos. Entonces, aquí la luz es la palabra de Dios. Como decía David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una lámpara que nos lleva. Entonces dice, él dice que las tinieblas son buenas, es el padre de toda mentira, pero las tinieblas son muerte y la luz es vida. Entonces dice en segunda de Corintios 4:6 dice, el Dios de este siglo, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fíjese, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, esa luz, cuando Dios dice, hágase la luz, qué hermoso, hermano, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y vamos con un corazón, Dios dice ahí ese corazón, hágase la luz, y se hace la luz, y se van todas las tinieblas de tu mente y empiezas a caminar en una claridad en la palabra de Dios. Dice Mateo 5:14, dice, vosotros sois luz del mundo. Dios nos llama a que nosotros llevamos esa luz, vamos transportando esa palabra, esa luz. Dice, pero nos manda, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, nosotros no nos podemos esconder. Estamos en este mundo de tinieblas, pero llevamos la palabra, la luz. Dice, ni se pone debajo del almud, sino, dice, una luz, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre toda la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre, sea Jesucristo, en el tiempo de su visitación, porque Dios los va a visitar y Dios te está visitando en esta mañana. Entonces, así dice, entonces esa luz está en dónde, hermano? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Antes andábamos en tinieblas haciendo nuestra propia voluntad, ahora no. Ahora estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 8:13, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz, y esa luz da vida. Esa luz da vida. Ahí en Juan 1 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo, aquella luz, la palabra manifestada, hecha carne, o sea, en Jesús. Jesús es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, entonces cuando Dios manda a Pablo en Hechos capítulo 26-18,
cuando Dios tiene un encuentro con Saulo de Tarso, que era Pablo, le dice, él lo manda, dice, porque yo te he escogido para que vayas y abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, el que va en tinieblas va en una potestad de Satanás. Pero Dios no quiere que vayamos nosotros como su creación, no quiere que nosotros vayamos siguiendo a Él, a ese engañador. Quiere que vayamos siguiendo su palabra, para que vayamos teniendo esa luz, para que se conviertan. Ahora, el bautismo. Quiero compartirle ahí en Romanos, dice, ya lo voy a llevar ahí. En Romanos capítulo 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Porque así como Cristo resucitó de los muertos por la potencia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, somos sepultados juntos. O sea, el bautismo, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, inmediatamente tenemos que ir al bautismo, a bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el bautismo nos identifica con Cristo Jesús, porque así como Cristo fue sepultado, nosotros también morimos. Morimos, somos sepultados y resucitamos. Ese es el bautismo. ¿Okay? Dice, la muerte la muerte significa que estamos renunciando al mundo de estas tinieblas. O sea, morimos. El bautismo es sumergido, muerte, sepultura, quedan todos tus pecados ahí y vienes a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, muerte es renunciando al mundo de tinieblas, sepultura, sepultando nuestros pecados. Dios te quita todos esos pecados y una resurrección a una vida nueva, dice. Y así y así también nosotros andemos en vida nueva, dice. Entonces, cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, le dice, un principal entre los fariseos, le dice Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿Cómo un hombre puede entrar de nuevo al vientre? Jesús dice, no, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, fíjese, Dios quiere que nosotros nazcamos del espíritu, ¿okay? De su palabra. Pero dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces, algunas veces nosotros fallamos, nos equivocamos en el camino del Señor. Cae 7 veces el justo, pero Dios lo levanta. Eso no es una excusa para que uno vaya al pecado ni nada de eso. Pero en nuestra humanidad caemos, pero Dios nos levantamos y seguimos en el camino de Cristo. Pero el que da la vuelta y le da la espalda a Jesús, ese es un cobarde. O sea, Dios no quiere eso, porque ya le dio la espalda. Pero Dios quiere, si caes, levántate, porque el Señor te va sosteniendo. Entonces el diablo muchas veces viene y te dice, ahí está, eres cristiano y todo eso, y mira lo que es. Entonces tú nomás recítale esta escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, todo aquel pasado ya Dios lo perdonó, lo tiró a lo profundo del mar y nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? Dice de Dios. Verso 18. Segunda de Corintios 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Okay? Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
no tomándole en cuenta, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Fíjese, esto es algo muy bonito que queremos que entendamos. Es una reconciliación. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. El hombre, mientras que no acepta a Cristo Jesús, está en enemistad contra Dios. Sus pecados todavía no han sido perdonados. Está caminando en tinieblas. No importa si es abogado, ingeniero, doctor, lo que sea. Eso es su trabajo en este mundo. Pero está caminando en tinieblas y la ira de Dios está sobre él. Porque Dios va a traer tiene una ira para el pecado. Entonces, si tus pecados no han sido perdonados, si no has aceptado a Jesucristo, entonces Dios nos manda a nosotros para que hablemos la palabra de Jesús, y solamente en Cristo hay una reconciliación, porque Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y cuando perdona nuestros pecados, entonces tú vas caminando en esa luz y eres no enemigo de Dios, sino amigo de Dios. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Y ahorita vamos a mirar unas escrituras. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, que era Cristo Jesús, en su cuerpo de carne, Dios se manifestó en ese cuerpo de carne, llamado Hijo de Dios. Y todo lo está juntando en Cristo. Todo. O sea que nosotros, para poder estar en ese reino celestial, tenemos que venir a Jesucristo. Nosotros, para poder ser justificados delante de Dios, tenemos que ir a Jesús. Nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que ir a Cristo Jesús. Nosotros, para poder tener la luz, tenemos que ir a Cristo Jesús. Y todo es en Cristo Jesús. Entonces, en Romanos 10, del 1 al 4, Pablo les estaba diciendo: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No se han sujetado a la justicia de Dios. Nosotros no podemos estar justificados ante Dios. La única justificación para nosotros es que aceptemos el sacrificio que Jesús hizo. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio que Jesucristo hizo por nuestros pecados, nosotros somos justificados ante Dios. Si no, de lo contrario, nosotros no nos podemos justificar delante de Dios. No se justificará delante de ti ningún ser humano. En Hechos capítulo 2:37, cuando aquellos hombres, los apóstoles, nuestros hermanos, empezaron a hablar en otras lenguas, ellos se burlaban. Y ahí habían venido gente de todos, de todo el mundo. Esa gente era bien devota, porque imagínense desde dónde habían venido para escuchar, para estar ahí en el Pentecostés. Pero nada los cambió, a ellos no los cambió el que los apóstoles hayan hablado en lenguas. Eso no cambia a la gente, o sea, eso, cuando nosotros empezamos a hablar en otras lenguas, eso a otra gente no le... Nosotros podemos orar por un enfermo y tampoco, o sea, ellos, pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, entonces hay un cambio en la gente. Por eso, porque lo único que puede dar luz a la persona es la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, 37 al 38, entonces ellos se compungieron de corazón y le dijeron: ¿qué haremos? Dijeron a Pedro: ¿qué haremos, hermanos? Varones y hermanos, dice, ¿qué haremos?
porque la palabra de Dios ya había llegado a ellos. Y Jesús y Pedro ya tenía la palabra en los labios. Le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Fíjese. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 16, 30, 31, aquel carcelero, cuando se desataron todas las cadenas de los presos, pensó que iban a escapar. Y Pablo salió y le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Él dijo, ¿qué debo hacer? Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fíjese, una pregunta que nosotros deberíamos estarnos haciendo, toda la humanidad. ¿Qué debo de hacer para agradar a Dios? Usted no va a poder agradar a Dios ni yo, hasta que nosotros aceptemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo ya recibí a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso yo estoy compartiendo estas palabras con ustedes. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí le dijo Pedro, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fíjese la promesa, tú y toda tu casa. Entonces, y esa misma noche les habló la palabra de Dios y fueron bautizados todos los de su casa. ¿Okay? Ahora, Jesús, en Deuteronomio 30, 19, Dios dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de ustedes, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia y todos los que te oyen. Escoge la vida. ¿Okay? Escoge la vida. Cuando Jesús le dijo a Marta, le dijo, Marta, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escoge la vida. Está la muerte y las tinieblas, la bendición y la maldición, pero Dios te dice, no es un libre albedrío, hermano, eso no es un libre albedrío. Dios te está diciendo, tengo esto y esto, pero tú escoge la vida. Escoge pues la vida. Entonces, nosotros tenemos que escoger la vida y la vida es Cristo Jesús. Dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Dice en 1 Tesalonicenses 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Todos nosotros somos hijos de luz. Hágase la luz y se hizo la luz. Dios es luz, es una manifestación. Dios es luz y nosotros somos hijos e hijas de Dios, hijos de luz, no de las tinieblas. Nosotros no andamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros somos hijos de la luz. Ahora, en Apocalipsis 21, 7, 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, adúlteros, mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? ¿Qué es la muerte segunda? Acuérdense, entramos en el tema de muertos hacia Dios. No, una persona cuando dice que está muerta, Dios le llama muerto, es aquel que no ha venido a Cristo Jesús. Porque el único que le puede dar vida es Cristo Jesús. O sea, dice, nunca, dice que esta es la muerte segunda, dice en Apocalipsis 21:8. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda es que nunca vinieron a Cristo. Sus pecados nunca fueron perdonados, no vinieron al que podía darles vida, no resucitaron, murieron sin Dios y van sin Dios. Pasaron de muerte, iban muertos a muerte. De muerte a muerte. Apocalipsis 20, del 5 al 6. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son estos de la primera resurrección?
Apocalipsis 20 del 5 al 6. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son estos? Fueron los que creyeron el Evangelio de Jesucristo y que se bautizaron para el perdón de sus pecados en el nombre de Jesús y pasaron a una vida nueva, una resurrección. Jesús dijo, es necesario nacer para poder ver el reino de Dios. ¿Cómo vamos a nacer? Volviendo a resucitar. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La muerte es una potestad, es un poder. La muerte reinó por mucho tiempo hasta que vino Jesús y la venció. ¿Cómo lo hizo? La muerte vino con todo y golpeó en su cuerpo de carne y pasó la muerte. Pero era imposible que esa muerte lo retuviera. Por eso Jesús resucitó. Entonces Jesús lo venció. En Hebreos 2:14 dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. La muerte había dominado. Y dice en 1 Corintios 15:21, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte va a ser destruida. Apocalipsis 20:10-15. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia del falso profeta. Este es el gobierno del anticristo. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia del falso profeta. Ahí está la Trinidad, el diablo, el falso profeta y la bestia. Es el gobierno del anticristo. Es el que yo les estaba hablando. Y para que, dice, la ira de Dios ya vino sobre ellos. Ahora, dice, aquí en Apocalipsis el juicio de Dios se va llevando adelante. Y los que no quisieron recibir a Jesús como su Salvador, como su abogado, como el único que podía justificarlos ante este juicio, ahí en Apocalipsis, ahora lo van a tener que ver como el juez. Dice, y vi un gran trono blanco. ¿Qué significa el trono blanco? Que Él no va a pasar por alto. Él puso a Jesús, o sea, Él vino, se manifestó en Cristo Jesús, y el que lo recibió es justificado delante de Dios. Dios no puede decir, ese trono blanco no puede decir, pues no aceptaste a Cristo, pero mira, yo de todos modos te voy a salvar. No, Dios no puede hacer eso. La salvación es hoy. La salvación es Cristo Jesús. Ahora, nosotros no podemos resucitar, no podemos tener una vida nueva hasta que no hacemos contacto con la luz, contacto con la vida. Cuando nosotros hacemos ese contacto